una versión que circula con fuerza en los círculos cercanos al crimen organizado en Sinaloa, apunta a que el atentado contra el diputado Sergio Torres Félix no fue un hecho aleatorio ni un caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. Según estas fuentes, que han compartido información con diversos medios especializados en temas de narcotráfico, la orden de ejecutar al exalcalde de Culiacán habría salido directamente de Iván Archibaldo Guzmán, líder de la facción conocida como La Chapiza, presuntamente como represalia por la negativa sistemática del legislador a colaborar con los intereses del grupo criminal que durante meses habría intentado cooptarlo. El ataque, que casi le cuesta la vida al diputado, ocurrió la mañana del miércoles 28 de enero de 2026, cuando un comando armado perfectamente coordinado emboscó el convoy en el que viajaban Sergio Torres Félix y la diputada Elizabeth Rafaela Montoya, sobre Paseo Niños Héroes, también conocido como Malecón Viejo, en pleno centro de Culiacán. El legislador recibió un impacto de bala en el rostro, una herida de extrema gravedad que requirió una intervención quirúrgica de emergencia y que lo mantiene actualmente en terapia intensiva, luchando por su vida mientras los médicos evalúan la evolución de su estado de salud. De acuerdo con las fuentes que han filtrado esta información, Sergio Torres Félix habría sido presionado en múltiples ocasiones a lo largo de los últimos meses para utilizar su considerable influencia política en favor de la facción de los Chapitos. El exalcalde de Culiacán, quien gobernó la capital sinaloense durante el período 2014 a 2016 y actualmente funge como dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, cuenta con una amplia y poderosa red de contactos políticos y empresariales construida a lo largo de décadas de carrera pública. Contactos que lo convierten en una figura de enorme interés para cualquier grupo que busque expandir su influencia en la región y penetrar las estructuras del poder formal. La teoría que circula con insistencia señala que Torres Félix habría rechazado consistentemente estas presiones, negándose rotundamente a convertirse en un operador político al servicio del crimen organizado. El legislador, según estas versiones, habría dejado claro en más de una ocasión que no estaba dispuesto a comprometer su carrera política ni su integridad personal para servir los intereses de ningún grupo criminal, sin importar las consecuencias que esta negativa pudiera acarrearle. Esta postura firme, que en otro contexto sería simplemente lo que se esperaría de cualquier servidor público, en el Sinaloa actual habría sellado su destino y lo habría convertido en un objetivo a eliminar. El diputado y su compañera de bancada habían salido del Congreso del Estado apenas unos minutos antes de que se produjera el ataque. Ambos legisladores solicitaron permiso para retirarse de una comparecencia que se estaba llevando a cabo en el recinto legislativo y se dirigían al aeropuerto de Culiacán para tomar un vuelo hacia la Ciudad de México, donde sostendrían una reunión relacionada con asuntos de su partido. El traslado se realizaba en una camioneta Audi Q5 de color blanco, escoltada por una Ford F-150 del mismo color en la que viajaban elementos de seguridad. A pesar de que desde temprana hora un helicóptero militar realizaba patrullajes aéreos en distintos puntos de la ciudad, como parte de los operativos de vigilancia que se han implementado en Culiacán, los agresores lograron interceptar el convoy sin mayor dificultad en una de las zonas más transitadas de la capital. Este detalle ha generado especulaciones fundadas sobre si los atacantes contaban con información privilegiada y en tiempo real sobre los movimientos del legislador, lo que apuntaría inevitablemente a la existencia de filtraciones desde el interior del entorno político del diputado, o incluso desde las propias estructuras de seguridad del Estado. El ataque fue ejecutado con rapidez y brutalidad profesional. Los agresores, que viajaban en al menos 2 vehículos según las primeras investigaciones, abrieron fuego contra la camioneta Audi, concentrando los disparos en el lado del conductor y del copiloto, donde viajaban Torres Félix y la diputada Montoya respectivamente. El vehículo quedó acribillado con múltiples impactos de bala en los cristales y la carrocería, evidenciando la intensidad del ataque y la clara intención de matar a los ocupantes. Sergio Torres Félix, Elizabeth Montoya y el chofer del vehículo resultaron heridos,
aunque fue el diputado quien sufrió las lesiones más graves al recibir el impacto en el rostro. Los escoltas que viajaban en la Ford F-150 reaccionaron de inmediato ante el ataque, respondiendo el fuego y logrando que los agresores se dieran a la fuga. Inmediatamente después, los elementos de seguridad trasladaron a los heridos para que recibieran atención médica de emergencia, utilizando el mismo vehículo de escolta que también había recibido varios impactos de bala durante el enfrentamiento. La rapidez de esta reacción probablemente salvó la vida del diputado, quien perdía sangre de manera profusa debido a la herida en el rostro. Versiones no confirmadas, pero que circulan con insistencia, señalan que uno de los escoltas logró repeler la agresión con tal efectividad que habría herido a uno de los atacantes, lo que podría convertirse en un elemento clave para la investigación, si las autoridades logran identificar a algún individuo que haya buscado atención médica por heridas de bala en las horas posteriores al atentado. En el lugar de los hechos, quedó abandonado un Versa blanco con impactos de bala en la parte trasera, el cual habría sido utilizado por los agresores durante el ataque y la posterior huida. Tras abandonar el Versa, los atacantes despojaron violentamente a un conductor de una camioneta de Superpan para continuar su escape. Este vehículo robado fue localizado esa misma noche en el estacionamiento de un supermercado ubicado en el sector poniente de Culiacán. Pero para ese momento, los responsables del ataque ya habían desaparecido y siguen prófugos hasta el día de hoy. La relación entre Iván Archibaldo Guzmán y la clase política sinaloense ha sido objeto de especulación y análisis durante años por parte de periodistas, académicos y autoridades. Desde que los hijos de Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo, tomaron el control de una parte importante del cártel de Sinaloa, tras la extradición de su padre a Estados Unidos, se han hablado constantemente de sus intentos sistemáticos por establecer vínculos con funcionarios públicos de todos los niveles, legisladores locales y federales, presidentes municipales, jueces y cualquier figura que pueda serles útil para proteger sus intereses y facilitar sus operaciones. La estrategia de los Chapitos, según han documentado diversos analistas especializados en el estudio de las organizaciones criminales mexicanas, ha sido crear una amplia red de apoyo político que les permita operar con mayor libertad, obtener información privilegiada sobre operativos en su contra, influir en decisiones de gobierno que les afecten y proteger sus vastos intereses económicos, tanto legales como ilegales. En este contexto, figuras políticas del calibre de Sergio Torres Félix representan objetivos sumamente valiosos por su capacidad de influencia, sus conexiones en múltiples ámbitos del poder y su conocimiento profundo del funcionamiento del sistema político mexicano. Pero no todos los políticos están dispuestos a ceder ante las presiones del crimen organizado, aunque hacerlo pueda significar poner en riesgo su propia vida. La supuesta negativa de Torres Félix a colaborar con los intereses de la chapiza lo habría convertido automáticamente en un obstáculo para los planes de la organización. Y en el mundo del narcotráfico mexicano, donde la lógica de plata o plomo sigue vigente con toda su brutalidad, los obstáculos suelen ser eliminados sin contemplaciones. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se comunicó de inmediato con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, y con el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch, tras conocer la noticia del atentado contra los legisladores. El mandatario estatal acudió personalmente a los hospitales donde fueron atendidos los diputados heridos para conocer de primera mano su estado de salud, ofrecer todo el apoyo del gobierno estatal a sus familias y garantizar que recibieran la mejor atención médica disponible. También ordenó que se reforzara la seguridad en los centros hospitalarios para evitar cualquier intento de rematar a los heridos, una práctica que lamentablemente no es desconocida en el contexto de violencia que vive el Estado. La presidenta de la República, a través de su gabinete de seguridad, ordenó una investigación exhaustiva y sin limitaciones para dar con los responsables del atentado y llevarlos ante la justicia. También se anunció que el Gabinete de Seguridad Federal realizará una visita a Sinaloa en los próximos días para reunirse con autoridades locales, ciudadanos y empresarios,
con el objetivo de evaluar integralmente la situación de seguridad en el Estado y diseñar estrategias más efectivas para combatir la violencia. La Secretaría de Gobernación se comunicó directamente con Jorge Álvarez Maínez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, para manifestarle el apoyo y la solidaridad del gobierno federal ante el atentado que sufrieron los legisladores de su partido. El Partido Naranja, a través de diversos comunicados y declaraciones públicas, ha demandado justicia pronta y efectiva, exigiendo que se llegue hasta las últimas consecuencias en la investigación y que los responsables enfrenten todo el peso de la ley. El atentado contra Torres Félix se produce en un contexto de extrema violencia que ha sacudido a Culiacán durante las últimas semanas. Apenas un día antes, el martes 27 de enero, el secretario de Seguridad Pública de Culiacán, el coronel Alejandro Bravo Martínez, fue emboscado por un grupo armado mientras circulaba en su camioneta Suburban, blindada por el sector aeropuerto de la ciudad. La camioneta del funcionario recibió 10 impactos de arma larga, pero gracias al blindaje de alta especificación del vehículo, el coronel resultó ileso y pudo coordinar una persecución que terminó con la detención de 4 presuntos agresores. Estos 2 ataques de alto perfil en menos de 24 horas han encendido todas las alarmas sobre una posible escalada de violencia en Culiacán que podría alcanzar niveles sin precedentes. Medios especializados en temas de narcotráfico y seguridad coinciden en su análisis de que estos hechos formarían parte de una estrategia criminal deliberada para elevar la atención mediática y gubernamental sobre la capital sinaloense, provocando operativos de gran escala que afecten principalmente a la facción rival. Es una táctica perversa pero calculada, que busca utilizar la respuesta del Estado como arma contra el enemigo interno. La guerra entre la Malliza y la Chapiza, las 2 facciones que se disputan ferozmente el control de lo que alguna vez fue el cártel de Sinaloa unificado, ha dejado cientos de muertos en el estado durante los últimos meses. Ambas facciones se disputan cada calle, cada colonia, cada municipio del territorio que durante décadas perteneció de manera unificada a la organización criminal más poderosa de México. Y ninguna de las 2 parece dispuesta a ceder ni un centímetro en esta guerra que ha convertido a Sinaloa en un infierno. Para Sergio Torres Félix, la recuperación será larga, dolorosa y con un desenlace todavía incierto. El impacto de bala que recibió en el rostro causó daños importantes cuya magnitud total aún está siendo evaluada por el equipo médico que lo atiende. Los doctores señalaron que será necesario esperar al menos 48 horas para evaluar su evolución y poder emitir un pronóstico más claro sobre su recuperación. La diputada Elizabeth Montoya también requerirá una intervención quirúrgica para atender sus heridas, aunque su estado de salud general fue reportado como estable y fuera de peligro. El atentado ha generado una ola de solidaridad hacia los legisladores afectados por parte de políticos de todos los partidos, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y ciudadanos comunes que rechazan la violencia y exigen que las autoridades actúen con firmeza. Pero también ha reavivado con fuerza el debate sobre la seguridad de los funcionarios públicos en Sinaloa y sobre la capacidad real del Estado mexicano para proteger a quienes se niegan a someterse a los dictados del crimen organizado. Muchos se preguntan cómo es posible que un ataque de esta magnitud y con esta precisión pueda ocurrir en pleno centro de Culiacán, a plena luz del día, sin que las autoridades pudieran prevenirlo a pesar de los múltiples indicios de que algo así podría ocurrir. La respuesta de las autoridades ante el atentado ha sido contundente, al menos en términos de despliegue de fuerza. Se anunció el envío de 1,600 militares adicionales a Sinaloa, incluyendo 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército, quienes serán distribuidos estratégicamente entre los municipios de Mazatlán y Culiacán. También se han incrementado significativamente los operativos de búsqueda para dar con los responsables del atentado, con retenes establecidos en todas las salidas de la ciudad y vigilancia reforzada en puntos clave.
Si las versiones que circulan con insistencia son ciertas y la orden de atacar a Sergio Torres Félix efectivamente salió de Iván Archibaldo Guzmán como represalia por su negativa a colaborar con el crimen organizado, este atentado marca una nueva y peligrosa etapa en el conflicto entre el narco y la clase política sinaloense. Ya no se trata únicamente de disputas por control territorial o rutas de tráfico de drogas, sino de un intento abierto y violento por someter a las instituciones políticas a los intereses del narcotráfico, castigando con la muerte a quienes se atrevan a decir que no. Para muchos analistas y observadores de la realidad sinaloense, el mensaje que envía este atentado es brutal pero claro. Quien se niegue a colaborar con el crimen organizado se convierte automáticamente en un objetivo a eliminar. Esta lógica de plata o plomo que durante décadas ha caracterizado al narcotráfico mexicano y que muchos creían superada, sigue vigente con toda su crudeza y ahora tiene como blanco a figuras del más alto perfil político. Nadie está a salvo si se atreve a decir que no. El caso de Sergio Torres Félix podría convertirse en un parteaguas para la política sinaloense y quizás para todo México, si las autoridades logran dar con los responsables, identificar a quien ordenó el ataque y llevarlo ante la justicia. Enviarán un mensaje poderoso de que no se tolerarán los atentados contra funcionarios públicos que cumplen con su deber de servir a la ciudadanía y no al crimen. Pero si el caso queda impune, como tantos otros en la historia reciente de México, el mensaje será exactamente el opuesto. El crimen organizado puede atacar a quien quiera sin enfrentar consecuencias. Mientras tanto, la población de Culiacán sigue viviendo con miedo, encerrada en sus casas cuando cae la noche, evitando ciertas zonas de la ciudad, rezando para no estar en el lugar equivocado cuando estalle la siguiente balacera. Los ataques de alto perfil de los últimos días demuestran con brutal claridad que nadie está verdaderamente a salvo en una ciudad donde el crimen organizado parece tener más poder que las propias autoridades del Estado. Y aunque el despliegue militar masivo genera esperanzas de una mejora en la seguridad, muchos sinaloenses, curtidos por años de promesas incumplidas, se preguntan cuánto tiempo pasará antes del próximo atentado que vuelva a recordarles quién manda realmente en estas tierras.